quién es Christian Andersen, ni tampoco sepa que fue en 1843 que se publicó este cuento. Pero lo más probable es que el cuento lo conozca. Se trata de una mamá pato que empolló sus huevitos hasta que estos salieron, reventaron y salieron sus pequeños patitos hermosos. Pero uno de sus huevos no se rompía. Y la mamá pato se quedó allí todo el día hasta la puesta de sol, calentando al huevito para que saliera, y al final del día el huevito se rompió y salió un polluelo. Un polluelo feo, torpe, extraño, distinto a sus hermanos patitos. Era más torpe, era más tosco el patito feo. Toda la granja se burlaba de ese bichón. Era tan feo, era tan raro, era tan distinto, que todo el mundo le hacía bullying, dirían hoy día, ¿no? Se burlaban del patito. Fue tanto, hermano, la vergüenza que sintió su madre, que incluso decidió echarlo. Un día le dijo al patito feo que se fuera, que era muy raro, muy extraño y muy feo, que mejor se fuera lejos. Su propia madre le dijo que se fuera, el patito se fue, trató de hacer su vida, se arrimó a una familia donde había un gato, el gato no lo quería. Al final, la vida del patito fue un sufrimiento. Hasta que una mañana decidió ir a la fuente de agua para beber, y al reflejar su cuerpo, su rostro sobre el agua, se dio cuenta que su plumaje era blanco, resplandeciente, que era hermoso de parecer y que todo el mundo a su alrededor lo estaba mirando. Fue entonces que se dio cuenta que era un cisne blanco, no un pato precisamente, que era un ave que todo el mundo apreciaba. Ese es el cuento de Hans Andersen, el patito feo. La vergüenza es algo que todos los seres humanos sentimos. Y los especialistas la definen como una emoción que la mayoría de las personas experimenta cuando enfrenta episodios de dificultad o cuando descubre en su propia vida algo que desea esconder. La vergüenza es muy propia del ser humano. Es una emoción que pretende ocultar el defecto. La vergüenza es una emoción que experimentamos los seres humanos porque tratamos de evitar ser criticados y ser destruidos. Es como un mecanismo de defensa la vergüenza. Generalmente, cuando sentimos vergüenza o cuando descubrimos algo en nuestra vida que nos avergüenza, que quisiéramos que los demás no lo vieran para no ser rechazados, entonces lo cubrimos. Y eso es la vergüenza. Personas jóvenes, adolescentes, por ejemplo, que cuando tienen alguna dificultad en su cara tienden a taparse con el pelo, que sienten vergüenza. Los adultos también sienten vergüenza de algunas cosas. Hay muchas cosas en la vida de los seres humanos que nos producen vergüenza. Pero hay cosas de las que jamás deberíamos avergonzar. Y el propio Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 8, versículo 18. Si alguno, dijo Jesús, en esta generación mala se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria. Entonces, es cierto que los seres humanos sentimos vergüenza de algunas cosas en nuestra vida, pero hay cosas de las que jamás deberíamos avergonzarnos. Yo quisiera invitarles a que abra su Biblia en la carta de Pablo a los Romanos capítulo 1. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, el capítulo 1.
Este pasaje bíblico, los comentaristas han llegado a decir que es el corazón de la carta. Aquí Pablo plantea la tesis de todo su argumento en esta carta. Todo lo que Pablo va a hablar acerca de esta carta, acerca de la iglesia y de la fe, está resumido justamente en estos versículos. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para comprender, hermano, la palabra de Pablo, para entender por qué Pablo comienza su carta de esta manera, se necesita entender, hermanos, lo que significaba en ese tiempo ser romano. Esta carta que Pablo escribe, la escribe a una comunidad, a una iglesia, a un grupo de creyentes que está funcionando en la ciudad de Roma. Es una iglesia que Pablo nunca ha visitado, es una iglesia que Pablo no fundó. Esta iglesia seguramente surge de la migración de creyentes, probablemente de Palestina, que se fueron por razones comerciales a Roma, o gente que siempre vivió en Roma y que alguna vez fue a Jerusalén, probablemente en el aposento alto, probablemente estuvieron en el avivamiento de Pentecostés. Por alguna razón esta gente había escuchado acerca del Evangelio. Y entonces comienza a levantar una iglesia en la ciudad de Roma. Pero ¿por qué Pablo comienza su carta de esta manera, diciendo que él no se avergüenza del Evangelio? Porque en realidad, hermanos, vivir la vida cristiana en tiempos de Pablo, en el año 57, que es cuando aproximadamente escribe Pablo esta carta, no era fácil vivir en Roma. Piense usted que Roma era la gloria de los hombres en esa época. En el año 57, una persona que no era romana, una persona que no estaba adaptada a la vida, a la sociedad, a la cultura y a la política de Roma, era una persona que no pertenecía a nada. Roma era un poder tan grande que incluso tenía la capacidad de marcar, escuche bien, y esto le va a servir para poder interpretar otros textos de la Biblia. Roma marcaba a sus comerciantes. Roma podía controlar el mercado, permitiendo a personas que vendieran o compraran, pero también prohibiéndole a otras personas vender o comprar. Roma era tan poderosa que cuando un pueblo se negaba a aceptar su dominio, como ocurrió muchas veces, enviaban soldados, tropas inmensas de soldados, a arar la tierra de ese pueblo y sembrar sal, para que ellos nunca más pudieran cosechar nada, nunca más pudieran plantar. O sea, era tal el poder de Roma. Por ahí cierto escritor de la Biblia lo llama una bestia, que tiene el poder de marcar a quienes pueden comerciar o a quienes no pueden entrar en el mercado de Roma. Era poderosa. Su sociedad, sus estratos sociales, hermano, eran tremendamente importantes, porque ni siquiera eran clases sociales. Roma no tenía clases sociales, Roma tenía gens, de donde viene la palabra gentes. Ni siquiera clases sociales, porque quiero explicar cuál es la diferencia. Una persona puede ser de clase baja ahora, por ejemplo, pero si logra hacer un buen negocio y tener dinero,
podría eventualmente cambiar de clase y pasar a ser de clase alta. Pero en Roma eso no se podía, porque la sociedad de Roma estaba constituida por gentes. Entonces estaba la gens de los emperadores. Solo las familias de emperadores siempre iban a ser emperadores. Nadie podía entrar en la gens de los emperadores, porque si no era de su familia, no era de esa gente. Estaban los patricios. Era una gens, hombres adinerados que tenían propiedades, gente rica en Roma, ciudadanos romanos poderosos. Nadie podía ser patricio. Nadie podía comprar el nivel social de pertenecer a esa gente. Incluso un patricio podía ser pobre, pero ser patricio, pertenecer a la gens, a las personas de esa clase, de ese nivel, ese era Roma. Todo el mundo, hermano, para que usted pueda comprender, todo el mundo trataba de entrar, a tal punto que incluso los esclavos pagaban, ahorraban toda su vida para pagar su libertad y convertirse en hombres libres en Roma. Porque si eran hombres libres, entonces podían considerarse ciudadanos romanos. O sea, pertenecer a Roma era lo máximo. Pero cuando Pablo escribe esta carta y cuando uno estudia la carta a los romanos, se puede dar cuenta que lo que Pablo está diciendo es de que para él, el evangelio que él predica y pertenecer al evangelio es mucho más importante que pertenecer a Roma. Pablo comienza su carta diciendo que aquí aparece una nueva gens, otra gente que tiene a otro Dios, a otro emperador, a otro Señor. Ya no es el César, ya no es el emperador, ya no es el poder de Roma, ya no es la clase social de Roma, ya no es la libertad que Roma podía dar. Pablo comienza a hablar de un poder, de una gente, de una clase de persona mucho, mucho superior a lo que era Roma. Pablo, al escribir su carta, está desafiando al imperio. Comienza su carta con una conjunción causativa en griego. No me avergüenzo, porque no me avergüenzo del evangelio. Y entonces podemos comenzar a entender por qué Pablo usa estas palabras en su discurso. Pablo quiere mostrarnos la grandeza del evangelio de Jesucristo. Pablo no se avergüenza de lo que predica. A pesar de que ser cristiano, hermanos, en tiempos de Pablo y especialmente bajo el Imperio Romano, significaba perder toda posibilidad de desarrollo. Ser cristiano, hermanos, en tiempos en que Pablo escribe esta carta, significaba que alguien podría perder su negocio, podría perder sus relaciones sociales, podía convertirse en una especie de pato feo. Probablemente si alguien se atrevía a decir que era cristiano, entonces la sociedad en la que se desarrollaba lo iba a rechazar, lo iba a marginar, iba a perder toda posibilidad de vida, se iba a convertir en un despreciable. Pablo, a pesar de eso, lo que busca con su carta es animar a los creyentes de la iglesia en Roma, diciéndole que el evangelio no es motivo de vergüenza. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué razón Pablo dice esto? Vea por favor 1 Corintios capítulo 1, verso 18.
Pablo sabe que ser evangélico en Roma significa ser rechazado, enfrentar problemas, enfrentar dificultades, ser motivo de burla. Pero ¿qué nos dice 1 Corintios 1:18? Para los que se pierden, la cruz es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y el verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cuando Roma había llegado a su época de gloria, cuando el mundo entero, el mundo conocido en esa época, hermano, lo único que deseaba, cualquier ser humano, hermano, lo único que deseaba era llegar hasta la ciudad de Roma, ojalá obtener la ciudadanía. Hermano, había gente rica que incluso pagaba para que sus hijos se convirtieran en ciudadanos romanos, porque eso era lo máximo. Pablo dice que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que Pablo está haciendo al escribir esta carta es comparando la grandeza del Evangelio con una sociedad que pretende ser grande e importante. Yo quisiera invitarles a reflexionar, hermanos. Hoy vivimos en una sociedad, en un mundo moderno, donde al parecer, igual que en Roma, ser cristiano muchas veces significa ser motivo de burla, ser motivo de desprecio, ser motivo de vergüenza. Al igual que en tiempos de Pablo, hermanos, hoy día creer en Dios, creer en Jesucristo, creer en la historia de la cruz, creer en la Biblia, para la gente, hermano, eso hoy día es un cuento de vieja, es algo pasado de moda, es algo que no tiene sentido. El hombre moderno, la mujer moderna, no cree en estas cosas. Estas cosas son para los débiles. Hoy día el mundo piensa así, esta sociedad en la que vivimos piensa así. Creer, tener fe en Dios, dice este mundo, es para los débiles. Igual que en tiempo de Pablo. Por eso la exhortación del apóstol también es válida para este tiempo, es válida también para nosotros. Hermano amado en el Señor, hermana amada, el Evangelio no es motivo de vergüenza. Por eso es que el Evangelio debemos vivirlo más allá de las murallas de la iglesia. Por eso es que tenemos que ser capaces de vivir el Evangelio más allá, hermano, de las 2 horas que estamos en el culto. No somos evangélicos solo porque estamos aquí. Nuestro Evangelio tenemos que ser capaces de vivirlo más allá, hermano, de las 4 murallas de nuestra iglesia. Nuestro Evangelio tenemos que vivirlo, hermano, en nuestro diario vivir, en nuestro quehacer, en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con el arte, con la música, con las actividades que hacemos. Toda nuestra vida debe reflejar que nosotros somos evangélicos. La razón por la que Pablo no se avergüenza, porque el Evangelio es poder de Dios. Esta es la razón por la que Pablo no siente vergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder. Pablo está determinado a que los creyentes en la iglesia de Roma puedan entender que a pesar de las desventajas, de los sufrimientos, de las adversidades que pueden vivir por ser cristianos, el Evangelio en el que han creído es poder de Dios. ¿Cuántos aquí creen que el Evangelio es poder? Amén. Poder de Dios.
poder para salvar, poder para sostener nuestra vida, poder para saciar nuestra vida interior cuando estamos en dificultad. El Evangelio es poder de Dios para llenar nuestro corazón cuando hay angustia o tristeza. El Evangelio es poder para sostenernos en tiempos de debilidad. El Evangelio es poder, hermano, para sostener nuestra vida y proteger nuestra vida en el mundo en el que vivimos. El Evangelio es poder de Dios. Amén. Pablo sabe esto, es por eso que puede enarbolar, puede alzar la bandera de Jesucristo, porque el Evangelio es poder. En tiempo de Pablo, Roma era un poder que protegía y sustentaba a sus pueblos vasallos, pero Pablo sabe que este poder es pasajero. Solo el Evangelio puede salvar. Es difícil comprender profundamente el sentido de las palabras de probablemente nosotros nos cuesta tener un acercamiento a la realidad que se vivía en ese tiempo. Pero, hermanos, eran cientos de pueblos, cientos de ciudades, cientos de culturas, de tribus completas, islas completas, porque incluso las islas británicas habían sido alcanzadas por el Imperio Romano. España había sido alcanzada por Roma. Todos esos pueblos, hermanos, estaban sostenidos del poder de Roma. Si Roma caía, todos esos pueblos irían a la quiebra, porque el comercio, las carreteras, el poder, la paz, la seguridad estaba garantizada solamente por el imperio. Si el imperio llegaba a descuidarse, lo que iba a ocurrir es que pueblo contra pueblo se iban a hacer guerra y se iban a saquear, se iban a robar y se iban a invadir entre ellos. Solamente estaban resistiendo porque existía el imperio. Este fenómeno ocurrió, hermanos, cuando se acabó la Unión Soviética, hace muy poco. Ahí tienen ustedes un ejemplo de lo que ocurre cuando se acaban estos imperios que sostienen a un montón de tribus o de pueblos. Comenzaron a aparecer Herzegovina y todos estos pueblos, Ucrania y todos estos pueblos haciéndose guerra entre ellos para ver cuál dominaba. Eso era lo que iba a pasar si se acababa Roma. Todos estos pueblos iban a hacer guerra entre ellos. Entonces esta seguridad era una seguridad frágil, tambaleante. Era una seguridad que finalmente se transformaba en un sufrimiento. La paz que Roma había logrado era una paz a fuerza de espada. Es verdad que no habían enfrentamientos porque la gente tenía miedo. Pero si Roma ya dejaba de ser, entonces habría guerra de pueblos contra pueblos. Pero Pablo dice que el Evangelio que él anuncia es un poder que está por encima. Es un poder que está por sobre el imperio. Es un poder que está más allá del imperio. Es un poder que se va a sostener en el tiempo. Es un poder que puede proteger a quienes se rinden al Evangelio de Jesucristo. Eso es el discurso del apóstol. La tesis planteada por Pablo tiene que ver con un poder que va más allá de las cosas materiales, un poder que va más allá de los asuntos sociales o económicos. Se trata de un poder que salva. Se trata de un poder que puede salvar. Pablo en su argumento llega al centro de su tesis, de su argumento, de lo que él quiere que los hermanos de la iglesia de Roma comprendan. El Evangelio es poder para salvar. La necesidad más profunda del ser humano no se encuentra en un poco de protección.
La necesidad más honda de un ser humano no se soluciona con una nueva política. La necesidad más honda de un ser humano no se soluciona cuando un presidente hace una nueva ley. La solución para un mundo como en el que vivimos hoy, la solución para el problema de la violencia en los colegios, la solución para el problema de la droga en los jóvenes de nuestra sociedad, la solución para el problema de la familia, la solución para el problema de la sociedad en nuestro país, no es una nueva ley. La solución es el encuentro con Jesucristo. La solución se encuentra justamente en que estas personas puedan tener un encuentro con el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio es poder para cambiar, para transformar. Aleluya. La necesidad humana es la salvación, ya que los seres humanos estamos corrompidos por el pecado, afectados por una enemistad contra Dios. Ese es el problema. Ese es el problema. Nuestra sociedad no va a cambiar, hermanos, con discursos humanos. Nuestra sociedad no va a cambiar con construirle más plazas o más lugares de recreación. Nuestra sociedad, mire, hace unas semanas atrás escuché una noticia, una propuesta en una comuna de Santiago donde quieren poner toque de queda para los jóvenes. ¿Qué va a cambiar eso? Eso lo que va a producir es mayor rebeldía, mayor delincuencia, mayor violencia. ¿Qué va a generar en la mente de un joven, hermano? Que lo repriman, que lo encierren a cierta hora. Va a provocar, hermano, más resentimiento. Esa no es la solución. Eso demuestra, hermano, la desesperación que tienen las personas que tratan de hacer política en este país, porque no saben dónde está la solución. La solución se encuentra en Jesucristo. La solución se encuentra en el Evangelio del Señor. El problema del ser humano no es un asunto que se pueda solucionar con terapia o con un poco de relajo. No se trata de estrés. No se trata de simple depresión, hermanos. El problema del ser humano no es solo eso. Se trata de personas que están extraviadas, que están perdidas, que están vacías, dominados por las fuerzas malignas que gobiernan este mundo. Y eso debe ser tan difícil, hermanos, explicárselo a un político. Debe ser tan difícil, hermanos, explicárselo a un presidente de una república. Debe ser tan difícil, hermano, explicarle a las autoridades que el problema de nuestro mundo y de nuestra sociedad es que están dominados por un poder satánico que lo único que busca es destruir, acabar, rendir, pisotear la creación de Dios. Y esa es una verdad bíblica. Quiero que vea, por favor, su Biblia en Efesios capítulo 2. Carta a los Efesios, capítulo 2. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la realidad. Esa es la realidad que tenemos al interior de nuestras poblaciones, al interior de nuestros barrios. Esa es la realidad que tenemos, hermano, en nuestra sociedad. Personas dominadas por el príncipe de este siglo, de este tiempo, de esta era, de esta época. Conducidos al error, a la rebelión, conducidos a la destrucción, conducidos a la rebeldía. Y eso éramos, dice Pablo. Y eso éramos nosotros antes de que se revelara a nuestra vida el poder del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar. La salvación es quitar de nuestra naturaleza el poder del pecado que corrompe y lleva al ser humano a la completa depravación. Vea Romanos capítulo 2, verso 29. Perdón, capítulo 1, verso 29. La salvación es quitar de nuestra naturaleza justamente el poder del pecado. El pecado, hermanos, no es una mancha. Y yo quisiera que esta tarde usted lo entendiera bien. El pecado, hermano, no es una mala costumbre. No es que alguien tenga malas costumbres, tenga malos hábitos. El pecado no es eso, hermano. El pecado es corrupción. El pecado es un poder que corroe. Yo no sé si alguien aquí ha tenido la oportunidad de ver los fierros. A veces uno va a la playa y ve los muelles, esos fierros metidos en el agua. Y pareciera que los fierros estuvieran intactos. Pero en realidad están corroídos, ya no tienen fuerza para sostener nada, porque están corroídos por el óxido. Eso es corrupción. El pecado es un poder que corrompe al ser humano. El pecado es un poder que va abarcando la vida del ser humano, hermano. La va contaminando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Miren lo que dice Pablo: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso, hermanos, es el pecado que corrompe. Cuando un muchacho hoy empuña un arma y dispara contra alguien, hermano, sin amor, sin misericordia, sin conciencia, es porque está corrompido por el pecado. Lo que hoy vivimos, hermanos, en nuestra sociedad es corrupción provocada por el pecado. La salvación que nosotros predicamos en el Evangelio es, escuche bien, un poder que libra al ser humano de la corrupción del pecado. Yo no sé si usted entiende eso. Cuando usted le predica a alguien, cuando usted le predica a un vecino, cuando usted le predica a un muchacho en la calle, cuando usted le habla a alguien acerca de Jesucristo y del Evangelio de Jesucristo, lo que usted está haciendo es procurando que esa persona se libre de la corrupción del pecado y comience a ser transformado por el poder de Dios. Allá afuera hay gente que necesita, hermanos, que nosotros vayamos y les hablemos del Evangelio. Porque el pecado los está destruyendo y ni siquiera ellos pueden darse cuenta.
Allá afuera, hermanos, hay gente que sus vidas están siendo destruidas, están siendo aplastadas, familias enteras, hermanos, gente que amanece el día urdiendo maldades. ¿Por qué? ¿Simplemente porque son personas que tienen malos hábitos? No, es porque son personas dominadas por el pecado. Y el pecado es maldad que va corrompiendo hasta la depravación completa. Esa gente puede ser librada de ese poder si nosotros somos capaces de ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Salvación es permitir que un ser humano pueda tener una nueva relación con su Creador. Para el desarrollo de una nueva vida, hermanos, y de una nueva relación con Dios, una persona necesita ser salva. Nadie, hermano, nadie puede retomar una relación con Dios. Nadie puede, hermano, lograr en su vida una relación con Dios si no es por medio de Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Este texto usted se lo sabe, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hecho hombre. No hay otra forma. No hay otra forma. Cuando alguien en la calle, cuando alguien en la micro, cuando alguien en el trabajo le dice a usted, no, si yo estoy tratando de ser mejor, estoy tratando de hacer una vida mejor, mire, sea claro con esa persona. No hay otra forma de tener una relación con Dios solamente a través de Jesucristo. Por eso nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Porque es el Evangelio del Señor el que tiene poder para lograr esta nueva relación. La salvación es recibir el poder del Evangelio para ser perdonados y ya no vivir con culpa ni vergüenza. Porque toda nuestra culpa y nuestra vergüenza fue clavada en la cruz de Calvario. Mire qué tremendo el poder del Evangelio. El poder del Evangelio nos libra de la culpa. Nos libra de la culpa. Es cierto que nuestras comunidades están llenas de personas que en el pasado hicimos cosas, hermanos, horrorosas, de las cuales podríamos sentirnos avergonzados. Pero Él se llevó nuestra culpa. Él se llevó el peso del pecado. Él se llevó, hermano, todo eso que nos aplastaba, que nos marginaba, que nos hundía, que nos hacía sentir podrido. Jesucristo se lo llevó, clavándolo en la cruz de Calvario. Vea Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, por favor. Quiero que ensaye con su Biblia cuando salga a predicar, hermano, pueda tener manejo de la palabra para compartir. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este Cristo nos pagó por la culpa de nuestros pecados. ¿Cuál es el evangelio que le predicamos a la gente? Nosotros no le predicamos un evangelio, hermano, donde la gente tenga que venir a expiar su propia culpa todos los domingos, venir a sentirse miserable todos los domingos, tener que decir que son una basura, unos gusanos, una hoja seca. No, hermano, nosotros predicamos un evangelio que libera, porque en Cristo hay perdón de pecados. En Cristo el Señor cargó, hermano, Él cargó la culpa, el justo pagó por los injustos. En Jesucristo y en el evangelio que predicamos hay perdón, pero un perdón de verdad, un perdón que libera, un perdón que trae descanso, un perdón que nos trae verdadera salvación.
Cristo pagó por toda nuestra deuda y nos libró de los poderes malignos. Mire qué interesante es la salvación ofrecida en el Evangelio de Jesucristo. No solo tiene que ver, hermanos, con nuestra vida en el sentido de las prácticas, de las costumbres, de las cosas que hacemos. También la salvación de Jesucristo, hermano, en la cruz de Calvario, tiene que ver con un poder que nos salvó y nos liberó de todos los poderes malignos que estaban en contra nuestra. Yo quisiera que entendiera bien esto. Las personas que no tienen a Cristo en su vida viven dominados por Satanás y los demonios. Y eso lo dice la Biblia, dice que es el príncipe de este mundo. Yo no estoy diciendo que la gente que no tiene a Cristo esté poseída, no. Lo que estoy diciendo es que la gente que no tiene a Cristo está viviendo en un mundo, en un orden y en una sociedad que está dominada por Satanás. Eso dice la Biblia, dominada por Satanás, que es el príncipe de este mundo. Pero ¿qué ocurre cuando alguien es salvo? Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. ¿Qué ocurre cuando alguien acepta esta salvación? Cuando alguien acepta este evangelio. Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Aleluya! Antes de tener el evangelio, antes de llegar a Cristo, nuestra vida estaba sometida, esclavizada por Satanás. Los demonios gobernaban nuestra vida y nos destruían, pero al llegar a Cristo y conocer el evangelio y recibir a Cristo como Salvador, nuestra vida fue liberada de todos los poderes malignos. Los que están en Cristo están libres de todo poder del enemigo. Él no puede hacerle daño, Él no puede destruirle. Cuando usted está en Cristo, su vida está protegida de todos los poderes de Satanás. Aleluya. Ya no hay culpa, ya nadie puede hacernos sentir culpables, en nosotros no hay condenación y no hay ningún poder en este mundo que pueda esclavizarnos, que pueda sujetarnos o que pueda hacernos daño, porque en Jesucristo hemos sido liberados de todo poder maligno. Gloria al Señor. Amén. Tremendo el poder del Evangelio. Quisiera animarles, hermanos, con esta palabra a compartir el Evangelio a otros. Hablar del Evangelio de Jesucristo a otras personas. Cuando yo comencé mi vida cristiana, hermanos, mis primeros meses, debo reconocer que sentí vergüenza. Muchas veces, cuando comencé mi vida como evangélico, yo comencé a ir a una iglesia pentecostal. Mis primeros meses de evangélico, hermano, fueron en una iglesia pentecostal. Y créame que sentí vergüenza. Muchas veces sentí vergüenza. Me daba vergüenza delante de mis amigos, delante de las personas que me conocían, incluso de algunos familiares que me interrogaban acerca de lo que me había pasado. Yo sentía vergüenza. Hasta que un día comencé a analizar, hermano, de por qué yo sentía vergüenza acerca de esto. Y descubrí que sentía vergüenza porque yo no le había encontrado el significado, hermano, de lo que era este mensaje de salvación. Y entonces yo me esforcé por tratar de entender qué era este mensaje.
¿De qué se trataba este poder? Porque yo sabía que algo había sentido, y seguramente muchos de los que están en esta sala pueden coincidir conmigo, de que cuando vinimos a Cristo algo pasó. Pero no sabemos qué fue lo que pasó. Y no tenemos cómo explicarlo. No tenemos cómo decir qué fue lo que pasó. Algo nos pasó. Fuimos hechos nueva criatura, pero ¿cómo explicar esto? Y entonces cuando comencé a tratar de entender lo que había pasado en mi vida y lo que significaba el Evangelio, entonces descubrí algo, hermanos. Si yo quisiera animarles a comprender esto, comencé a descubrir, hermanos, de que el relato bíblico debe lograr tener una dinámica de relación con las personas que están a nuestro alrededor. No se trata de que yo voy a ir a una persona y le voy a leer Juan 3:16 y esa persona se tiene que convertir. Se trata de que yo tengo que ser capaz de hacer que este relato bíblico cobre sentido en la vida de otras personas. Cuando yo me enfrento a alguien que tiene dificultades, cuando yo tengo la posibilidad de conversar con alguien que tiene problemas, cuando yo tengo la posibilidad de conversar con alguien que ha intentado quitarse la vida, o alguien que ha fracasado en su negocio, o alguien que tiene alguna dificultad familiar, entonces yo debo tratar de encontrar algún relato bíblico que pueda hacer sentido en la vida de esa persona. No se trata de abrirle la Biblia y leerle Romanos 3:23. Se trata de ser capaz de explicarle a esa persona este relato, volverlo dinámico, hermano. Cuando yo comencé a lograr esta dinámica del relato y de la relación con las personas, entonces, hermano, pude comenzar a predicar del Evangelio. Y el Evangelio comenzó a tomar tanto sentido en mi vida, hermano, porque me di cuenta que era un poder capaz de salvar, capaz de transformar, hermano, capaz de tocar vida. Yo le animo esta tarde, hermano, a que haga de este relato bíblico, hermano, un relato que pueda cobrar una dinámica especial en la vida de sus amigos. No, más que leerle Juan 3:16, es explicarle de qué se trata el amor de Dios. Más que decirle, hermano, que hay textos que hablan del pecado, es explicarle lo que el pecado significa en la vida de las personas. Lo que significa ser cristiano hoy, lo que significa unirse a una iglesia, lo que significa ser parte del reino de Dios. Quiero animarme, desafiarme a que podamos compartir el Evangelio del Señor con otras personas. ¿Qué le parece si oramos? Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, esta tarde